Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos y saludarlas. Bienvenidos. Comenzamos este Exploradores del átomo al cosmos. Siempre la ciencia en Canal 24 Horas, la innovación, el desarrollo, las investigaciones hechas en nuestro país y que van marcando el presente y también el futuro. Vamos a estar hablando de temas muy relevantes en esta nueva edición, en esta temporada. Nos acompaña la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, la doctora Gladys Vidal, para abordar algunas de las problemáticas que se dan en nuestro país con respecto a la crisis climática que vivimos. ¿Sabe, por ejemplo, lo que es la huella hídrica? Bueno, es parte de lo que conversaremos hoy. También vamos a conocer qué tan interiorizado está este concepto en las industrias de enorme valor para nuestro país, como lo es, por ejemplo, la minería. Otra industria que también podría sufrir un fuerte golpe por la crisis climática, lo está sufriendo de hecho, es la agricultura. En CRIAM están desarrollando investigaciones en esta área con especial atención en los microorganismos, algunos incluso que habitan en ambientes extremos. ¿De qué se trata? Ya se lo vamos a estar contando. En este capítulo de Exploradores también vamos a conocer cómo la crisis climática y el aumento de la actividad antrópica en la Patagonia Norte podrían tener consecuencias y qué están haciendo en CRIAM para generar conocimiento al respecto. Esto y más en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Antes de la conversación, los quiero invitar a que nos introduzcamos en el tema a través de la siguiente nota que habla acerca de la huella hídrica. ¿Sabes de qué se trata? Los invito a ver. El concepto de huella hídrica surge hace unas décadas, con el objetivo de contar con una herramienta para gestionar el uso eficiente del agua. Se conoce que para producir 1 kilogramo de manzana se consume aproximadamente 822 litros de agua. Esta magnitud es la huella hídrica de 1 kilogramo de manzana. Y se entiende que el 68% de la huella hídrica de la manzana se refiere a la cantidad de agua que proviene de las precipitaciones. Un 16% proviene de cuerpos de agua superficiales y subterráneas y un 15% está asociado a diluir al agua adicional para diluir la carga contaminante que está ejerciendo la producción de dicho kilogramo de manzana. La huella hídrica se puede aplicar a diferentes escalas, al proceso productivo, al producto, al consumidor y también a nivel territorial. Si vemos una cuenca hidrográfica, vamos a ver que tenemos diferentes usuarios que va a variar a lo largo de todo Chile. No es suficiente gestionar el recurso agua si nos focalizamos solamente en los usuarios del agua. Hay que entender además la dinámica de las cuencas hidrográficas y entender su respuesta frente al cambio climático. En este sentido, el CRIAM ha avanzado en estos temas y han permitido vincular los temas territoriales con la huella hídrica, ejemplos de la cuenca Cachapoal, donde se ha implementado la huella hídrica en el sector agricultura. Esos son algunos de los ejemplos que hoy se están implementando en Chile a escala regional y agrícola. Sin embargo, aún hay trabajo por hacer para mostrar su potencial en otros sectores industriales, como lo es la minería. Es importante notar que desde años atrás la minería ha considerado la recirculación de agua en los procesos mineros y generar nuevas fuentes para abastecerse del recurso hídrico. Es por eso que el agua de mar ha tomado tanta importancia. Esto le ha permitido llegar entonces a la actualidad a lograr una recirculación del 80% de agua en sus procesos y también lograr el uso de agua de mar del 25% comparado con el consumo total. Pese a los avances, la minería aún tiene desafíos y apuntar hacia el concepto de minería verde es parte de ellos. La investigación científica puede aportar en esta línea y es en ello que están trabajando en el CRIAM. Estamos desarrollando diferentes estudios relacionados, por ejemplo, al uso del agua de mar y cómo este afecta la recuperación de diferentes minerales de interés y cómo podríamos mitigarlo, ¿cierto? A través de diferentes reactivos de flotación que también están en pro del medio ambiente. Otra alternativa que estamos viendo en el CRIAM es desarrollar espumas cerámicas a partir de los relaves que se generan en la minería. De esta forma, entonces, reduciríamos aún más la huella hídrica que se está generando por la presencia de estos.
La escasez hídrica que hoy enfrenta Chile es de las más graves que se tenga registro. En la actualidad, la mitad de las comunas están ubicadas en zonas donde este recurso es deficitario. Es por ello que todos los esfuerzos para hacer que el uso del agua sea más eficiente son relevantes. En CRIAM lo saben y a través de la investigación científica quieren aportar con conocimiento y herramientas para enfrentar esta gran problemática. Vamos a hablar justamente de estos temas. Ya está con nosotros en el estudio de Exploradores la doctora Gladys Vidal, directora de CRIAM. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Un placer estar aquí. Placer conversar con usted nuevamente. Y quiero aprovechar la nota que estábamos revisando sobre el concepto de huella hídrica, porque en todas las discusiones, conversaciones, también la información que entregamos a través de este programa y otros en Canal 24 Horas, hablamos del cambio climático, hablamos de los distintos elementos, huella de carbono, por ejemplo, pero no muchas veces se habla de la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica y cuán interiorizado estamos conversando sobre este concepto? Exactamente. Bueno, la huella hídrica de alguna manera nos indica cuánta agua estamos usando para realizar distintos productos o cuánta agua estamos usando en el día a día. Muy en el símil de huella de carbono, cuánto se contamina y cuánto se puede reducir. Exactamente. Esto al revés, digamos, en términos del uso. Exactamente, pero aquí estamos usando y se envía en el reportaje 3 tipos de huella. La huella azul, la huella verde y la huella gris, que se trató de explicar muy bien en el reportaje. ¿Y por qué es tan útil esta huella? ¿Y cuánto es tan interiorizado en el país? En Chile estamos entrando con la huella hídrica, estamos teniendo unos instrumentos previos, diría yo. Por ejemplo, en este momento está el sello azul, que de alguna manera hace tomar conciencia a los sectores productivos cómo están usando el agua y cómo podríamos gestionarla mejor. Este sello azul se hizo muy presente el año pasado. Hay unas experiencias previas en Perú y aquí lo levantó Corfo con Fundación Chile, y la idea un poco es hacer acuerdos de producción limpia para poder interiorizar al sector productivo, en el fondo responsablemente, cómo producir bienes y servicios, gestionando el agua, cambiando algunos procesos, a lo mejor disminuyendo la huella gris, que tiene que ver con la contaminación, reduciendo la cantidad de agua usada. Y esto se va aplicando en distintos sectores, lo estábamos viendo en la nota con respecto a la minería, pero aquí, doctora, es bien relevante ir también al fondo. Cuando se habla de eficiencia en términos del uso del agua, justamente esta huella nos va indicando hacia dónde tiene que apuntar esa eficiencia en los distintos procesos productivos. Es distinto lo que puede ser el uso del agua, por ejemplo, en la minería, como en el sector forestal o en el sector agrícola o en el sector industrial, ¿no? Exactamente. Todos los sectores, todos sabemos que procesan materias primas distintas y el requerimiento de agua es distinto. Por ejemplo, en la minería tenemos muy claro que del agua total que utilizamos en Chile, solo el 4% es usada por la minería, pero además ellos están en un sector, ¿cierto?, en el territorio más árido que tenemos del mundo, porque estamos en el desierto, pero ellos han utilizado la gestión en forma tan idónea que el 80% del agua es reusada dentro de los procesos. Últimamente sabemos que este sector ya no está tomando tanta agua desde los valles, o agua dulce si queremos llamarle así, sino que está tomando el agua de mar, la está desalinizando y la está llevando a estos distintos sectores productivos. La agricultura, por el otro lado, ¿cómo ha ido gestionando el agua? Cambiando la tecnología, intentando cambiar las tecnologías de riego de tal manera, producir los mismos ciertos alimentos que están haciendo con menos agua, cambiando a lo mejor de riego por tendido, a riego por goteo, dependiendo del cultivo que se esté realizando. En este punto, hablemos de CRIAM y los desafíos que también se han puesto y están viendo con respecto a lo que puede ser esta huella hídrica y cómo ir avanzando en los distintos sectores productivos para hacer un uso eficiente del agua, tan escasa en estos tiempos. Exactamente. Bueno, CRIAM es un centro de recursos hídricos, como el nombre lo dice, agricultura, minería y comunidades, y en el caso de la agricultura y la minería estamos muy cerca de los sectores productivos. Entonces, estamos echando a mano a dos objetivos muy importantes que tenemos, que es la formación y la investigación. A través de la formación buscamos los proyectos con los sectores productivos, hacemos investigación, quizás primero de laboratorio, y después llevamos esta investigación a los problemas reales y a pilotear, como decimos nosotros, es decir, probar. Exactamente, en terreno. Directamente en terreno se está haciendo, por ejemplo, riego de tomates con un sector productivo específico. ¿Cómo regar? ¿Cuál es la productividad? ¿Cómo manejar mejor esta huella? Que depende también, ¿cierto?, las distintas huellas que, como tenemos clima mediterráneo con la sequía que hemos tenido,
cambian las huellas de un año a otro dependiendo si hay sequía o no. Si hay sequía, tenemos que regar más, por lo tanto, la huella azul aumenta en desmedro de la huella verde, que la huella verde, como se explicaba, es el agua que precipita, no el agua lluvia, que hemos tenido harto, entre paréntesis, este año. Sí, es así. Y por lo tanto, los estudiantes aquí tienen un rol importante también. ¿Cómo hacer la investigación dentro del sector productivo? ¿Cierto? Ellos se están formando, esa formación redunda no solamente en la investigación, sino en estar cerca de los problemas y entender el cambio climático y cómo aportar a esa adaptación. Doctora, vamos a seguir conversando, pero también conociendo el trabajo que está desarrollando CRIAM. ¿Y sabían ustedes que los microorganismos que habitan diferentes ambientes, incluso extremos, podemos encontrar justamente soluciones para hacer frente a esta crisis climática? En el centro lo están haciendo, lo revisamos en la siguiente nota. Enfrentamos una crisis climática sin precedentes y Chile es uno de los países más amenazados por las sequías y la salinización de los recursos hídricos y suelos, lo que, entre otras cosas, trae fuertes consecuencias para la agricultura y la seguridad alimentaria. Cómo hacerle frente a esta problemática es el objetivo de un grupo de investigadores de CRIAM y están buscando respuestas en el estudio de microorganismos. Estos poseen características que frente a las condiciones estresantes del cambio climático, que incluyen sequía, salinidad y temperaturas extremas, permiten que las plantas se vean beneficiadas sobre todo en su crecimiento, ya que permiten, entre otros, una mayor disponibilidad de nutrientes, la generación de fitohormonas que hacen que las plantas crezcan más y, entre otras, el control de patógenos. Lo que, por ejemplo, en producción agrícola resulta muy importante si consideramos que cada vez es más necesario aumentar la producción de alimentos para una población creciente, sobre todo pensando que las condiciones del cambio climático harán que los recursos, sobre todo el agua, sean cada vez menos disponibles. En esta línea, los investigadores han puesto especial atención al uso de hongos formadores de micorrizas. Las micorrizas son una simbiosis que ocurre entre las plantas y algunos hongos del suelo y que permiten, entre otras cosas, que las plantas puedan acceder a nutrientes que normalmente no están muy disponibles en el suelo, más allá de sus raíces, y a una cantidad importante de agua. Curiosamente, esta simbiosis lleva una coevolución entre hongos y plantas de más de 500 millones de años. Pero también es muy importante, sobre todo en las condiciones actuales de lo que es el cambio climático, porque funcionan como un verdadero almacén de carbono estable en el suelo, ya que las micorrizas, la fuente de carbono que tienen para realizar todos sus procesos metabólicos proviene de la planta, la que a su vez la obtiene desde el dióxido de carbono de la atmósfera, por lo que también resultan una herramienta muy promisoria para hacer frente al cambio climático global. Una de sus investigaciones se ha centrado en el estudio de los hongos micorrízicos asociados a la flora que crece en el desierto de Atacama. Hemos determinado que tienen la capacidad de acumular sales en su estructura, principalmente en espora, con lo cual estaríamos justificando el uso de biofiltro de esta simbiosis para el tratamiento de aguas salinas. De igual manera, hemos determinado que cuando un cultivo de importancia en Chile como la lechuga se riega con agua salina, esta simbiosis es capaz de mejorar la respuesta de este cultivo, aumentando la producción de biomasa y también de los compuestos antioxidantes presentes en la lechuga. Se estima que el crecimiento de la población mundial llevará a que en 2050 se aumente en 70% la producción de alimentos. La ciencia ha asumido el desafío de buscar diferentes fórmulas para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. CRIAM está comprometido en ello y esperan seguir aportando con investigaciones de calidad vinculadas a las necesidades que tendremos tanto en Chile como en otras partes del mundo. Exploradores, del átomo al cosmos. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con la doctora Gladys Vidal, directora del CRIAM. Doctora, quiero aprovechar la nota que estábamos viendo antes de la pausa y profundizar en esto. Microorganismos que pueden ayudarnos a enfrentar la crisis climática. ¿Cómo aterrizamos eso también? Lo veíamos muy bien expuesto en la nota, pero hablemos de eso. Exactamente. Bueno, específicamente en la nota víamos un tipo de hongo que se llama micorrícico. Difícil de pronunciar esto, ¿no? Pero le salió perfecto. Entonces, estos hongos micorrícicos que son
típico de zonas que son más desérticas. De hecho, estamos trayendo precisamente esto al sur de Chile para ver cómo estos hongos hacen simbiosis con las plantas. Estos hongos irían se inoculan en las partes de las raíces, por lo tanto lo que hacen estos hongos es poder moverse, formar un entramado, un reticulado en los suelos que están más degradados, que a lo mejor son más salinos, que tienen poca agua, que tienen pocos nutrientes, y ellos los recogen para la planta, lo traen y hacen de alguna manera que sea la biomasa que produce la planta, ¿cierto? El producto, de alguna manera está utilizando mejor estos recursos, tanto de agua, tanto como de nutrientes, y por el otro lado, adaptándose a condiciones de suelos que están más degradados. Como un efecto aspiradora, ¿no? Es como un efecto aspiradora, precisamente. Estoy simplificando muchísimo, pero... Muchísimo. No es exactamente aspiradora porque ellos pero también va tomando están entregando lo que muchas veces no toma la planta. La planta no puede tomar porque sus raíces a lo mejor tienen zonas más restringidas donde llegan, y esto hace una simbiosis de tal manera de que la planta con muy pocos elementos pueda crecer mejor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos suelos ya están degradados. Sería una forma de activar los suelos para tener sistemas productivos, ¿cierto?, que generen alimentos. Ya estamos viendo cuán caro están subiendo una montonera de alimentos, claro. Cuán caro están que hayan alimentos disponibles para la población. Y no solo eso, quizá viendo un poquitito más allá, cómo esto implementarlo para tener agricultura regenerativa, pensando precisamente en cómo adaptar distintas formas de cultivo, pensando en que estamos transitando de una forma a un cambio climático que nos está llevando a otro extremo. Claro, porque muchas veces para abordar el problema se piensa en, no sé si intervenir sea el concepto, me puedo equivocar ahí, sí, pero sí entrar a lo que es el terreno, la tierra, la superficie que ya con 14 años de sequía evidentemente va teniendo un cambio desde lo morfológico, desde lo mineralógico, entre otros. Aquí se busca la solución desde la planta misma. Desde la planta y con microorganismos. Y con microorganismos. Que de hecho, ¿por qué de ambiente extremo? Expliquemos eso. De ambiente extremo porque de donde estamos sacando estos hongos precisamente están en ambiente extremo. Por lo tanto, tienen propiedades. Pensemos en el sur de Chile, que bueno, cayó mucha agua este año, pero otro año no hemos tenido tanto, pero los suelos a lo mejor son más orgánicos, tienen otras características, pero los suelos en nuestro norte de Chile no. Son suelos, ¿cierto?, claramente más salinos, allí es donde tenemos nuestra zona, estábamos hablando de la minería, sí, claro. Y por lo tanto estamos mirando cómo adaptar esas características a otras características pensando en el cambio climático. Claro, tenemos una geografía súper extrema y eso de alguna manera permite que tomando lo del norte se pueda llevar al sur y quizás viceversa, ¿no? Un poco la dinámica. Es exactamente. Pensando desde el punto de vista de lo que ha sido la naturaleza, tomando la solución que entrega la madre naturaleza, ¿no? Exactamente. Y esto es un área muy importante que está por allí. Dicho también, las soluciones basadas en la naturaleza. Hay muchas cosas que tiene la naturaleza que nosotros los investigadores no sabemos. Se está abriendo un área muy importante debido al cambio climático de poder implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué cosas son? Cosas que están allí, por ejemplo, plantas que funcionan muy bien para mantener la cantidad y la calidad del agua en un ecosistema, por ejemplo, en la cabecera de los ríos, pero que la hemos perdido, por ejemplo, por el cambio de uso de suelo. Hemos cambiado a veces suelos que son naturales, ¿cierto?, por suelos plantados más de monocultivo o por la misma agricultura. Claro. ¿Cómo podemos retomar eso que tenía la naturaleza utilizando estas soluciones, pensando en el cambio climático y para conservar de ecosistema, pensando en esto de los ríos? Esto que estamos conversando, doctora, también quiero enfocarlo en el trabajo que realiza CRIAM desde los distintos sectores. Esta interconexión que se da desde, por ejemplo, la agricultura, la minería, desde este elemento de los microorganismos. Es bien relevante cómo se comparte, cómo se levanta también conocimiento que muchas veces, si fuera en paralelo uno de otro, no lograría llegar a este tipo de innovaciones, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la interdisciplina. Bueno, CRIAM es un centro interdisciplinario. Esto es un centro de la NID, enhorabuena que esté funcionando, porque lo que nos hace es juntar distintas investigadores que en otras plataformas jamás nos juntaríamos. Y esto significa que no solamente son los distintos investigadores, está todo su equipo detrás, los estudiantes de pregrado, de posgrado, de postdoctorado. De hecho, una de las personas que se presentaba en este estudio es un estudiante postdoctorado, que él ya es un investigador joven porque ya tiene proyecto propio. Y eso hace que él, a su vez, vaya a generar su núcleo. Y eso es precisamente para generar
masa crítica en el país. Es fundamental tener centro interdisciplinario, que miremos una persona, en mi caso, que no hace exactamente agricultura, pero que se conecte con las personas que hacen agricultura porque hace tratamiento de agua y porque esa agua, que tiene una calidad distinta, se necesita para ser reutilizada en la agricultura, por ejemplo. Así que bienvenido a los FONDAP y ojalá que se queden por mucho tiempo, porque probablemente es la solución para este cambio climático, buscando en soluciones interdisciplinarias, ¿no? Ahora, y volviendo a lo que nos mostraba la nota sobre estos microorganismos, doctora Vidal, usted hablaba, por ejemplo, de otras aplicaciones que se podrían dar a este conocimiento que ya se ha levantado sobre esta solución natural del medio ambiente. ¿Se pueden también, desde la regeneración, pensar en otras aplicaciones? ¿Se están investigando también en CRIAM? Sí, bueno, hay múltiples aplicaciones que uno puede tener. Todos los microorganismos que encontramos en zonas extremas, estamos hablando del desierto, pero tampoco me quiero olvidar de la Antártica, se ha mencionado también la Antártica, ¿no? O también microorganismos que estén cercanos a nuestros volcanes, allí también hay vida. Son zonas muy, muy extremas, altas, y uno bajas parte, temperaturas. me imagino, desde la mirada científica de cómo puede haber vida en ambientes donde uno pensaría... Muy extremos, ¿no? Muy extremos, donde no existe. Ya, y si hay vida allí, entonces, ¿cómo la podemos aprovechar para, a través de la innovación, la biotecnología o la nanobiotecnología, ¿cierto?, levantar investigación para precisamente adaptarnos a este cambio climático? Tenemos que buscar soluciones innovadoras que tengan un respaldo con la evidencia científica para ser aplicado en este nuevo contexto que estamos empezando ahora a visualizarlo fuertemente, pero que es el camino que tenemos que recorrer. Y seguimos conociendo más de esa investigación, doctora. En esta tercera nota que vamos a estar viendo el día de hoy, le mostramos una situación que enfrentan diversos cuerpos lacustres norpatagónicos. Esto tiene que ver con el aumento de la actividad antrópica. ¿Cómo puede repercutir esto en sus lagos? Es lo que un equipo de CRIAM quiere investigar. ¿Cómo lo están haciendo? Lo revisamos. Entender cómo podrían afectarse los lagos de la Patagonia Norte con la crisis climática y el aumento de la acción antrópica en esta zona es el objetivo de investigadores del CRIAM. La investigación que nosotros realizamos consiste en levantar la información necesaria para generar las futuras normas secundarias de calidad de agua de los lagos norpatagónicos, de forma que a través de la obtención de esta información se generan las normas para la protección de los lagos, especialmente proteger a los lagos del proceso de eutroficación que los puede empezar a afectar producto del aumento de las actividades productivas y del cambio climático. En la actualidad, se han desarrollado 5 campañas de muestreo de la columna de agua en las que se miden variables como pH, temperatura, nivel de oxígeno y conductividad. También se analizan los organismos fito- y zooplanctónicos. Hay poca información acerca de estos sistemas que son únicos en el mundo por sus características, por sus condiciones de pureza de sus aguas. Son aguas muy limpias, muy transparentes, que lo hace único a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista es un desafío poder proteger y generar la información necesaria para que estos lagos mantengan esta condición de sistemas oligotróficos, sistemas ultraoligotróficos en algunos casos. Otra de las investigaciones desarrolladas en CRIAM en torno a los lagos, esta vez específicamente en la región de la Araucanía, ha buscado involucrar el uso de imágenes satelitales al monitoreo de los lagos. El trabajo que estamos realizando en esta línea es monitorear floraciones algales o de cianobacterias potencialmente tóxicas en lagos araucanos, y esto utilizando imágenes satelitales. Entonces, lo que estamos haciendo es ahora levantar información de calidad de agua de los lagos para generar un modelo a través de máquinas de aprendizaje. En Chile, esta herramienta no se suele utilizar con estos fines, pese a que es gratuita y de libre disposición. Además, permite hacer monitoreos de forma más constante. También da acceso a observar de forma más amplia el territorio e incluso llegar a zonas que tienen restricciones para acceder. Es por ello que en CRIAM están entusiasmados con continuar con las investigaciones. Los próximos desafíos que tenemos con esta investigación es realmente mejorar el modelo que tenemos actualmente. Para esto nosotros empezamos a monitorear el lago Villarrica durante el verano, y lo que tenemos que hacer es seguir monitoreando para tener datos, ¿cierto?, y series de datos más largos para poder alimentar nuestro modelo. A través de estos proyectos, CRIAM está comprometido a generar información científica de calidad que permita tomar decisiones en torno a los sistemas lacustres.
Esta información es de vital importancia en esta época de crisis climática que tiene a Chile como uno de los países más afectados por la escasez de agua. A ver, vamos justamente a ese punto. Doctora Vidal, le hago la pregunta, ¿por qué es relevante el estudio de los lagos en esta zona del país como estamos? Exactamente. Y es una zona bastante extensa, ¿no? Porque estamos hablando de los lagos norpatagónicos que están localizados desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Eso uno dice, ya son 3 regiones, pero el sur de Chile es bastante grande. También tenemos en la retina los paisajes idílicos que allí hay, pero que no tenemos información de estos cuerpos, de estos ecosistemas lacustres. Y por lo tanto, o está muy fragmentada, por lo tanto es muy importante saber en qué condiciones están. Son lagos muy especiales, son lagos que nacieron por los deshielos glaciares, ¿verdad? De profundidades muy considerable, por ejemplo, no se congelan, que es muy distinto a los lagos que están en el hemisferio norte, y el agua es muy prístina, o sea, cuando nosotros vemos reportajes, el agua es totalmente transparente porque ha tenido muy poco ingreso de materia orgánica y de nutrientes. Durante siglos no tenían contacto estos lagos, estas masas de agua con las personas. Antrópica, ¿no? Con actividad antrópica. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque necesitamos tener un conocimiento de la línea base de todos estos cuerpos de agua para poder generar una norma de calidad ambiental para estos lagos, ¿no? Una norma secundaria de calidad ambiental. Y esta norma secundaria lo que genera, que la va a hacer la institucionalidad pública, esto es un proyecto, dicho sea de paso, del CRIAM con investigadores del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Y con ellos se van a generar normas secundarias de calidad ambiental para poder tener líneas bases, para poder seguir cómo está afectando el cambio climático, pero para poder también planificar el territorio, para hacer planes de regulación y ver dónde vamos a dedicar cierto territorio para vivienda, que vemos que estamos muy presionados desde el centro de Santiago por este cambio climático que ha ido avanzando, y donde podemos ocupar también zonas para la agricultura, que también se está comprando mucho territorio para poder cambiar las zonas agrícolas que tienen menos agua por aquellos lugares. En buen chileno podríamos decir, definir lo que es el rayado de cancha en estas zonas, ¿no? Y es importante porque uno diría que eso ya existe, pero no está este rayado con respecto a la información que se levanta de los propios ambientes que están involucrados acá. Exactamente. No está el rayado de cancha y tiene que ser un rayado de cancha institucional, porque es la única manera que nosotros podemos hacer seguimiento, porque no es un seguimiento solo de cómo planifiquemos, sino del estrés que va a generar el cambio climático, y también podamos fiscalizar y tomar acciones. Si vemos que un cuerpo de agua empieza ya a ser no transparente su espejo de agua, eso significa que entró materia orgánica y nutriente, porque a lo mejor hubo escorrentía de una zona agrícola, o hay aguas servidas que no están siendo tratadas, que eso es muy típico en el sur de Chile, o estos famosos pozos negros que hacemos cuando tenemos una cabañita en zonas tan bonitas como esta, ¿no? Y por eso es tan importante para poder cuidar esto. Doctora Vidal, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle nuevamente por acompañarnos aquí en Exploradores, que le vaya muy bien y todo el éxito a CRIAM. Muchas gracias. Toda esta información y otra está en nuestra página web www.criam.cl. Por favor, también síganos en las redes sociales como @criam. Muchas gracias. Un placer. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. Por supuesto, todas las temporadas, los centros, los institutos, la academia que ha estado participando con nosotros, mostrándonos su ciencia, sus investigaciones están en 24horas.cl. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, cuídense.